En esta nuestra segunda clase de la asignatura de legislación ambiental, vamos a comenzar a explorar algunos conceptos básicos sobre lo que es derecho ambiental y cuáles son sus puntos fundamentales o sustentos fundamentales de desarrollo. Bien, vamos a comenzar por esta frase que acuñó la Comisión Mundial del Medio Ambiente, en la que nos dice que los problemas ecológicos, económicos y sociales requieren de un tratamiento común e integral porque crecimiento y desarrollo no son lo mismo. Esta es una afirmación muy contundente y sobre todo si nos damos cuenta, con base en lo que vimos en nuestra clase anterior, aquí se están metiendo varias aristas. Estamos metiéndonos con la parte netamente ecológica, estamos planteando los problemas económicos y por supuesto los problemas sociales. Y la conclusión a la que se llega es que todos estos elementos tienen que ser estudiados y desarrollados de manera integral. Es decir, nosotros hemos sufrido una evolución conceptual en el sentido en que hasta cierto punto de la historia, cada uno de estos problemas fueron considerados y tratados como problemas estancos. Quiero decir, por un lado los ecológicos, por el otro los económicos y por supuesto por el otro lado los sociales. Y en todos ellos la esfera política, por supuesto. Ahora, lo que se ha conceptuado es que todo esto debe ser estudiado de una manera conjunta. Lo vimos al analizar que la Tierra como tal es un ecosistema cerrado y que por lo tanto toda acción que nosotros desarrollamos en un punto determinado de la Tierra tendrá sus repercusiones a nivel mundial. Segundo, hace una referencia a que crecimiento y desarrollo no son lo mismo. Y en esto tiene mucho que ver también una evolución conceptual a lo largo de la historia reciente del mundo. Me estoy refiriendo a la historia del siglo XX, ¿no? Sobre todo después o con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en donde comenzamos con esa espiral de crecimiento desde el punto de vista económico como un indicador de progreso. Actualmente estamos viendo que el crecimiento económico sigue teniendo un peso fundamental y primordial, pero ahora comenzamos a plantearnos otras formas de aprovechamiento de nuestros recursos y sobre todo otras formas de pensar qué implica el desarrollo y qué implica la evolución. Por último, la Comisión nos dice que crecimiento sin equidad, sin libertad y a costa de las reservas naturales no es un desarrollo digno de ese nombre y que a la postre resultará en un empobrecimiento sin esperanza a futuro. Yo creo que la frase es contundente y sobre todo mezcla una serie de conceptos que son de tipo filosófico muy importantes. Estamos hablando de equidad, es decir, de esa capacidad de repartición de los productos de la tierra entre todos los seres humanos. Estamos hablando del concepto de libertad, que es una ficción, pero que está allí y que todos podemos sentirla. Y hablamos de una cosa un poco más terrenal, que son las reservas naturales. Cuando hablamos de reservas, hacemos referencia a lo que hay ahora, pero también a lo que debe haber a futuro. Si nosotros tenemos desarrollo sin alguno de estos elementos, entonces lo que nos dice la Comisión es que no debería llamarse desarrollo y que ese modelo nos va a llevar a un empobrecimiento general y absoluto. Lo hemos visto con las teorías de Malthus que analizamos en nuestra clase pasada y lo vemos todavía actualmente en donde todos las directivas o las políticas de los países van encaminadas precisamente al desarrollo económico, pero tomando en consideración, al menos teóricamente, en la reserva de los recursos naturales, en la lucha por la libertad y sobre todo en la lucha por la equidad entre los pueblos. Bien, siguiendo con esto, vamos a comenzar ya con unos conceptos un poco más jurídicos. ¿Qué es eso del derecho ambiental? Pues bueno, el concepto más básico de todos ellos dice que es un conjunto de normas que regulan las cuestiones ambientales y la ciencia jurídica que se ocupa de tales normas. En nuestra clase pasada estuvimos viendo algunos conceptos sobre ecología, sobre biología, etcétera, etcétera. Y aquí comenzamos a integrar esos dos conceptos.
Por un lado están el conocimiento científico que nos trae el desarrollo de la ciencia sobre cómo evoluciona y cómo se comportan nuestros ecosistemas, y por el otro lado, la teoría jurídica que nos dice cómo debemos gobernar esos recursos. Perdón. ¿Cómo debemos gobernar esos recursos o bajo qué marco jurídico se debe plantear la gobernanza de esos recursos? Avanzando un poco, el señor Raúl Brañes, que es uno de los grandes pensadores de este tipo o de esta materia, dice que el derecho ambiental se constituye en un conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de organismos vivos y sus sistemas ambientes, mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos. Bueno, ya ven que es una teoría un poco más compleja, es bastante larguita, pero básicamente está haciendo referencia a una cosa, y es a regular conductas humanas sobre los recursos naturales. En este sentido, el derecho ambiental comienza a integrar una serie de patrones que siempre se han desarrollado, pero que digamos que ahora comienzan a tener otra connotación. Por ejemplo, el atentar contra los recursos naturales, la tipificación de ciertas conductas como delitos. De hecho, el Código Penal plantea algunas conductas humanas como delictivas, ¿no? Y que están íntimamente relacionadas con la parte medioambiental. Que recuerde así, a grosso modo, está todo lo que tiene que ver con contaminación, tiene que ver con explotación ilegal de los recursos, es decir, los recursos pertenecen al Estado y por lo tanto las personas para hacer explotación de ellos deberán solicitar la autorización del Estado a través de cualquiera de las formas de la autorización, de la concesión o algún tipo de regulación. Y adicionalmente, hay otros tipos de delitos como atentados contra los recursos naturales, ¿no? Pues bien, ese tipo de conductas están reguladas por la legislación penal. Ahora bien, cuando ya nos adentremos en el sistema acusatorio o en el sistema sancionatorio, perdón, no acusatorio, sancionatorio ambiental, nos daremos cuenta que son dos ramas totalmente diferentes. Por un lado están los delitos propiamente ambientales que están contemplados en el Código Penal, pero hay otra parte que son los delitos, las sanciones ambientales a que hay lugar por infracción de ciertas conductas que podrían poner en riesgo o peligro el medio ambiente. Y en esto, cuando lleguemos allí, lo exploraremos con mucha más detalle, pero son dos sistemas totalmente diferentes, complementarios pero diferentes. Una cosa es el delito penal y otra cosa es la conducta, la conducta ilegal ambiental, ¿no? Y al tener dos cuerpos legislativos que regulan cada una de ellas, digamos que se plantean una serie de competencias diferentes por parte de los organismos que de alguna manera tendrán que regular este tipo de comportamiento. Pues bien, se dice que el derecho ambiental, en términos generales, lo que hace es regular las conductas humanas que se puedan infligir sobre ciertos ambientes cuando estas conductas puedan producir efectos que tengan una significación especial sobre estos ecosistemas o que puedan alterar estos ecosistemas. Podríamos partir de la idea de que existen una serie de principios que rigen el derecho ambiental. Uno de ellos hace referencia a la justicia intergeneracional. Este concepto de justicia intergeneracional está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con desarrollo sustentable. Acuérdense que la teoría del desarrollo sustentable lo que nos está diciendo es
que nosotros podríamos utilizar estos recursos que tenemos ahora a la mano, pero que nunca podemos olvidar y tener en perspectiva que esos mismos recursos hay que utilizarlos de una manera coherente y lógica, con sentido común, y sobre todo con la perspectiva de que van a tener que ser usados o que podrían ser usados por las generaciones futuras. La propiedad y usufructo colectivo hace referencia también a que hay un punto de inflexión entre los derechos que nos conceden nuestro sistema jurídico en cuanto a la protección de la propiedad, pero también hay una parte que tiene que ver con el usufructo colectivo. Y este es un punto bien interesante de analizar desde la característica ambiental. El ambiente nos influye a todos. Yo puedo tener la propiedad sobre un determinado terreno, pero si ese terreno cumple una función ecológica o un servicio ecológico, que es un concepto que iremos explorando más adelante, pues hay una responsabilidad colectiva sobre ese mismo bien, ¿no? Y también por el otro lado, acuérdense, o bueno, no lo hemos mencionado aquí, que la Constitución en el artículo 8 comienza a mencionar que la responsabilidad del cuidado del medio ambiente ya a partir de la Constitución del 91 no es una cuestión solamente del Estado, sino que le traslada parte de esa responsabilidad también a los particulares. Hay un concepto muy interesante que es el de justicia ambiental, y eso lo vemos con esto de las declaraciones de sujeto de derecho y que tiene que ver con este tipo de pronunciamiento de las Cortes colombianas o de la justicia colombiana al comenzar a considerar entes, bueno, no diría inanimados, entes no humanos como sujetos de derecho, ¿no? Tenemos el caso del oso Chucho o del río Atrato, y más recientemente, en este mismo año, la Ciénaga Grande de Santa Marta, sobre todo la parte que tiene que ver con el Parque Isla de Salamanca, ¿no? Y esto es un concepto muy, pero que muy interesante porque nos plantea algunas dudas considerables. ¿Qué tan efectivo resulta esto de declarar a un oso a un oso en particular, no a los osos, sino a un oso en particular como sujeto de derecho para proteger sus derechos, ¿no? ¿Qué sentido tiene declarar a un río como sujeto de derecho o a un parque nacional como sujeto de derecho? Obviamente que el mensaje es de carácter pedagógico, el mensaje es de carácter aleccionador o de despertar la conciencia de la sociedad sobre la importancia de mantener y preservar este tipo de ecosistemas. Ahora bien, es una herramienta muy particular que se ha utilizado en muy pocas ocasiones en diferentes partes del mundo. El que comenzó con este tipo de cosas fue Nueva Zelanda, protegiendo un río. Pero en Colombia ahora resulta que ya tenemos como 5 o 6 sujetos de derecho. No los recuerdo todos exactamente, pero es una cosa que entonces ya se vuelve un poco banal en el sentido en que si comenzamos a declarar sujetos de derecho a diestra y siniestra, lo más seguro es que pierda ese concepto de efectividad que le habíamos tratado de imprimir a la cuestión. Hay también una responsabilidad individual y hay una responsabilidad colectiva. Y aquí volvemos otra vez al concepto establecido en el artículo 8 de la Constitución Nacional. El Estado, digamos que es el garante oficial de la preservación de los recursos, pero también los particulares tenemos una responsabilidad enorme en la protección de los mismos. Y por último, analizamos el principio de la sostenibilidad ecológica, es decir, volvemos al mismo punto de la utilización de los recursos naturales, pero con un sentido de pertenencia no solamente nuestro y actual, sino proyectado hacia las generaciones futuras. Con base en estas premisas que nosotros hemos establecido aquí, podríamos plantear que hay una serie de objetivos que persigue el derecho ambiental. Uno de ellos está relacionado con la protección jurídica del ambiente, de los recursos naturales y de la salud humana. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado que precisamente uno de los pilares fundamentales del cómo fue surgiendo el derecho ambiental estaba precisamente en los movimientos obreros que reclamaban mejores condiciones de vida. Actualmente nosotros lo vemos que la preocupación es cómo afecta a la persona humana
el deterioro de nuestros recursos. ¿Cómo afecta a la persona humana, por ejemplo, en las grandes ciudades la contaminación atmosférica o ambiental? ¿Cómo afecta a la salud humana el no tener acceso a lugares de esparcimiento y de encuentro con la naturaleza, que es una cosa que está como muy de moda ahora, ¿no? Por lo tanto, entendemos como una cuestión de simple lógica que haya necesidad de proteger desde el punto de vista jurídico estos ecosistemas y estos ambientes. Se busca también la consecución del concepto de la justicia ambiental que habíamos explicado en la clase anterior, pero sobre todo nos obliga a adoptar una redefinición de nuestra relación con la naturaleza, de la sociedad con la naturaleza. Fíjense ustedes, nosotros pasamos de un concepto judeocristiano en el cual documentos como la Biblia nos ha dicho el hombre es el centro del universo y todo lo que está a su alrededor está a su servicio. Y ahora estamos entendiendo que el hombre no es el centro del universo, el hombre simplemente es parte del universo y una parte muy pequeñita, por cierto, y muy corta en la historia de la Tierra. Solo para que ustedes hagan una reflexión, se dice que la Tierra tiene más o menos 4.500 millones de años. Los dinosaurios duraron en el planeta dando tumbos por aquí y por allá 165 millones de años. Las cucarachas y los escarabajos llevan muchísimo más tiempo en la Tierra. Y nosotros, como raza humana, pensante, consciente, sintiente, etcétera, etcétera, si acaso debemos llevar menos de 200.000 años. Y eso siendo absolutamente exagerados. En términos reales, el conocimiento del hombre como ser pensante y como transformador de su medio, podríamos situarlo a máximo 12.000 años de historia. Así que en la escala temporal gigante que es el tiempo, nosotros somos tan solo un puntico de alfiler en la historia del planeta Tierra. De hecho, tenemos una enorme preocupación por el daño que estamos afectando al planeta y sobre todo por la forma en que percibimos pueda ser nuestro futuro. Para tranquilidad de todos, el hombre, como les digo, es simple y llanamente un punto de alfiler en el largo trayecto de la historia de la Tierra, y así como desaparecieron los dinosaurios, lo haremos nosotros más temprano que tarde. Entre otras cosas, pues nos estamos ayudando mucho en ese sentido y la Tierra seguirá su proceso evolutivo. No sabemos o no podemos ni siquiera imaginar cuáles son las formas de vida que nos van a suceder y simplemente quedaremos como un registro fósil en algún momento de la historia de la Tierra, ¿no? No es que quiera ser pesimista con este tipo de cosas, pero es lo que debe ser y es lo real. Bien, entonces, llegamos a la conclusión que el derecho ambiental tiene una función y esa función es resolver problemas de justicia y de eficiencia ambiental. Y aquí entran dos conceptos nuevos que son bien interesantes de establecer. ¿Qué es justicia y qué es eficiente desde el punto de vista ambiental? Entonces, podríamos decir que la justicia como concepto jurídico está muy relacionado con unos criterios de tipo ético y político, ¿verdad? Y que esos criterios éticos y políticos asignan cargas y riesgos, mientras que la eficiencia está ligado a criterios de tipo técnico y de costo-beneficio, ¿no? Cuando nosotros hablamos es que es muy eficiente, es porque hace algo en muy corto tiempo con unos resultados que son óptimos. En este punto, cuando nosotros hablamos de eficiencia, estamos ponderando dos cosas que me parece a mí que son muy importantes, que son costo y beneficio. Y ese punto de equilibrio es lo que hace referencia al concepto de eficiencia, mientras que el de justicia ya está ligado a un concepto de tipo ético. Ojo, no moral, sino ético. Por lo tanto, el derecho o los ámbitos en los que nos movemos en el derecho ambiental son muy variados y muy amplios, pero digamos que yo he relacionado aquí dos que me parecen muy generales, que son, por un lado, la conservación de los recursos naturales y por el otro, todos aquellos problemas que son derivados de las acciones humanas que traen como consecuencia la contaminación ambiental y por lo tanto un deterioro en las condiciones del medio natural. Bien,
Ya vemos que son una serie de conceptos filosóficos que van a dar para mucho juego para discutir en nuestra próxima clase. En términos generales, podríamos decir que las características del derecho ambiental son estas que aparecen relacionadas aquí. Es público, yo creo que eso llegamos todos de que es público, porque es una responsabilidad que constitucionalmente está recaída en el Estado, pero dividida a través de la Constitución del 91 entre el Estado y los particulares, ya que el Estado somos todos también, ¿no? Es de carácter axiológico porque hay una serie de juego de valores en este tipo de cosas. Es universal porque nos incumbe a toda la humanidad. Es de tipo preventivo, es decir, lo que se busca con este tipo de cosas o este tipo de comportamientos es evitar la ocurrencia del hecho, no ir a remendar una vez que se ha producido el problema, sobre todo porque en temas ecológicos hay muchas consecuencias o actos que simple y llanamente no pueden ser reparados. Por ejemplo, el caso del Amazonas. Nosotros en un campo cualquiera, en Barranquilla, podríamos reforestar posiblemente con especies nativas un parque. Y eso, digamos que tendría una solución relativamente fácil. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, del parque, el lago del Cisne, cerquita a donde está la sede física de la universidad. Sufrió un daño, se desecó el dichoso lago del Cisne y a través de un proyecto de recuperación, digamos que tenemos algo que se parece a lo que era inicialmente el lago del Cisne. Obviamente las especies que estaban allí ya no son las mismas, han sido repobladas con algunas especies nativas, pero también con otras, digamos, más comunes, ¿no? Y con otras perspectivas. Pero pensemos en un ecosistema como el Amazonas, que está siendo deforestado de una manera brutal. ¿Cómo recuperamos eso del Amazonas que realmente todavía no conocemos cómo funciona? Las relaciones entre las diferentes especies, tanto vegetales como animales, que imperan en una hectárea en el Amazonas, son de una complejidad absoluta y producto de miles de años de evolución. Y eso no se reconstruye sembrando 3 palos nativos. Es decir, una vez que se destruye ese tipo de ecosistema, muy difícilmente vamos a poder recuperarlo tal cual como estaba originalmente. Decimos que otra de las características de este tipo de derecho es que es prospectivo, es decir, porque mira hacia el futuro. Es holístico porque ya vemos que integra un montón de asignaturas y de materias. En legislación ambiental, para usted poder ejercerla, necesita, uno, conocer la ley, pero dos, conocer cómo funcionan los ecosistemas. Por eso yo a veces hablo con unos términos que les parecerán a ustedes un poco extraños, pero es que ya yo estoy, digamos, metido en mi película, como dicen ahora los estudiantes, y yo tengo que conocer de la parte biológica, de la geología, de la química, de la física, para poder entender la regulación de la norma. Si yo no entiendo cómo funcionan los sistemas, difícilmente voy a poder entender cómo se aplica una norma y cuál es su verdadera contribución a la preservación del medio. Decimos que es de carácter redistributivo y que también es de carácter interdisciplinario. Entonces ya ven ustedes, lo de holístico e interdisciplinario se combinan, es amplio y combina muchas cosas o muchas asignaturas dentro de un mismo corpus jurídico. Bien. Bueno, vamos a ver ahora un poco cuál es la naturaleza del ambiente como un bien jurídico protegido. Hasta ahora hemos visto unas cuestiones muy generales sobre conceptos que tienen que ver más con la parte filosófico-jurídica, podríamos decirlo, pero ahora vamos a ver un poco cómo se mueve o cuáles son esos ámbitos que la naturaleza nos presenta como un bien jurídico protegido o tutelado. Entonces, vamos a comenzar por los modelos de desarrollo. Nosotros hemos tenido una serie de modelos de desarrollo que podríamos calificar más bien como clásico. Ese modelo clásico siempre nos ha dicho que la naturaleza y los recursos del mundo están al servicio de la humanidad. Están allí para que los aprovechemos, están allí para que los explotemos, ¿no? Y digamos que ese modelo de desarrollo
clásico, siempre dijo que esos recursos eran gratis y además que eran inagotables, ¿no? Y resulta que, por lo tanto, se presumía que escapaban al análisis. Creo que el ejemplo más claro de este tipo de cosas es el océano. Hasta hace muy poco tiempo, hasta hace muy pocas décadas, teníamos el concepto de que el mar era infinito y que los recursos que habían en él no eran cuantificables. Ahora sabemos no solamente que sí que son cuantificables y ya sabemos qué es lo que hay, sino que llegaron al punto en que ahora lo único que sabemos es cuánto queda. Y más o menos hasta cuánto va a durar, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que hemos cambiado en muy poco tiempo, en muy pocas décadas, esa concepción. Eso corrobora la creencia de que el sistema natural era ilimitado y que eso no se iba a acabar jamás. Y por último, pone en evidencia también que el sistema productivo que nosotros empleamos para proveer las necesidades del hombre, y cuando me refiero a necesidades no me refiero solamente a las de alimenticias básicas, sino a todas las demás, las de tipo suntuario, nos ha llevado a un modelo irracional de consumo que implica la explotación constante y sistemática de los sistemas naturales, que por lo tanto producirá un agotamiento de los mismos. Entonces, ya ven ustedes que la naturaleza como bien protegido o jurídicamente tutelado se mueve dentro de estos campos. Hay una concepción sobre el deterioro del medio natural y por lo tanto una disminución en la calidad de vida. Lo vemos sobre todo en las noticias o en los documentales cuando vemos estos casos en África, por ejemplo, en donde hay unas condiciones absolutamente miserables que inciden en la salud humana, gente que vive entre charcos de excrementos, entre basura, y para eso no es necesario que nos vayamos hasta el África. Tan solo cuando usted vaya a Santa Marta y pase por el Parque Nacional Ciénaga Grande de Santa Marta o Isla de Salamanca y ve los pueblos que están al lado de la carretera con casas construidas sobre basura, literalmente porque se ha utilizado como una estrategia, con niños barrigones y monos, pero no porque sean rubios, arios, sino porque están así desteñidos del sol, pienso yo. Con las barrigas infladas de parásito, jugando y chapoteando en aguas de excrementos y aguas estancadas, entonces nos damos cuenta de que la miseria no está tan lejos como lo habíamos pensado, que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? A partir de la década de los 70, esta discusión sobre los efectos negativos del desenfreno que nosotros estamos de consumo que estamos infligiendo sobre los medios, digamos que comenzó a tener una preocupación ya no de tipo local, sino de carácter planetario. Lo vimos en nuestra clase pasada, que este discurso de lo políticamente correcto con respecto al ambiente ha ido creciendo a lo largo de las décadas del siglo XX y por supuesto de lo que va del siglo XXI. Y por último, tener en consideración que este tipo de amenazas que nosotros podríamos considerar de algún modo amenazas puntuales, porque se producen en un punto específico, no lo son tal. Ya nosotros, digamos que hemos esbozado ese pensamiento aquí durante varias ocasiones, en que todo lo que nosotros hacemos a nivel local tiene una repercusión a nivel global. Bueno, bien. Aquí vamos a ver un poco una cronología sobre cómo ha sido la evolución durante el siglo XX y XXI de este tipo de cosas. Vamos a comenzar, digamos, con la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. No nos vamos a ir tan atrás, sino nos vamos a comenzar con la Segunda Guerra Mundial. Digamos que durante los años 40 y 50, el tipo de legislación que nosotros teníamos en materia de derecho ambiental eran legislaciones aisladas. Me refiero, teníamos una legislación para suelos, teníamos una legislación para agua, una legislación para fauna y una legislación para pesca. En términos reales eso no ha cambiado mucho, solo que ahora tenemos una concepción diferente. De hecho, tenemos una ley de agua, tenemos una ley de pesca, tenemos una ley que está más enfocada hacia la parte de fauna y tenemos una ley de suelos en Colombia. Pero digamos que esta era una concepción en la cual cada uno de estos elementos tenía un compartimento estanco que no se mezclaba con el otro, ¿no? Como lo vimos a partir de los años 40, en el año 49 específicamente, comenzaron con estas convenciones o estas conferencias internacionales en las cuales comenzábamos a plantear la necesidad
de apersonarnos de esto que tiene que ver con la parte del medio ambiente. Y en los años 40 y 50 comenzaron a surgir los primeros parques nacionales en América Latina, sobre todo en México y Argentina. Ya vimos en nuestra clase pasada que el primer parque nacional, la figura como tal, surgió a finales del siglo XIX en Estados Unidos, pero en América Latina todavía demoramos un poco más para llegar a ese punto. De hecho, en Colombia el primer parque nacional se crea en los años 60. Anteriormente a eso hubo algunas iniciativas de tipo privado de establecer áreas de reserva. Es una historia muy simpática, pero también muy triste. Resulta que en los años 30 a Colombia llegó un profesor que venía desde Alemania, me imagino que huyendo de ya del clima hostil que había allí, y que era el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, y llegó contratado por la Universidad Nacional de Colombia. Y el señor se enamoró de unas tierras en el Caquetá y adquirió unos predios muy grandes de una tierra que nadie quería en ese momento porque era una cosa absolutamente lejana y selvática, ¿no? Y fundó algo que se llamó Merenberg, que era una finca bastante grande. Y el señor desde el principio dijo, a ver, esto es una maravilla, esto es como el paraíso en la tierra. Hay unas condiciones de carácter ecológica muy importantes que deberían ser preservadas. Y el señor creó la primera reserva de la sociedad civil. En ese momento no se llamaba así, por supuesto, pero la creó. Para no alargarles mucho la historia, mantuvo esto durante mucho tiempo, pero cuando comenzó este proceso de expansión de la frontera agrícola, comenzaron los conflictos por esas tierras, a pesar de ser propias, los colonos comenzaron a meterse a deforestar bosque, a hacer este tipo de tropelías y de barbarias, ¿no? Finalmente, en alguna ocasión, la señora, la esposa de este señor fue asesinada dentro de de esa área. El parque Merenberg ya todavía subsiste, existe, si lo pueden buscar en internet lo van a encontrar allí, pero se darán cuenta en que hubo una evolución, es decir, pasaron de ser, no sé, 35.000 hectáreas a una cosa que es muy pequeñita de 5.000 hectáreas. Y en los años 50 comenzamos a preocuparnos por una parte interesante de nuestro planeta que había estado olvidada, que eran los océanos. Y entonces salen las primeras, o se realizan las primeras reuniones a nivel global promovidas por Naciones Unidas, que se llamó UNCLOS 1, que era los convenios de las Naciones Unidas para la preservación de los océanos. De hecho, UNCLOS se discutió fue en Ginebra, en Suiza, y de ahí surgieron 4 convenios de los cuales Colombia suscribió y ratificó 2. Esa parte la estudiaremos con mucho más detalle cuando lleguemos a la parte de los océanos. Durante los años 60 se continúa con esto de UNCLOS, y ya fue UNCLOS 2, que fue la otra reunión. Comenzaron las primeras cumbres ya formales a nivel global, surgen las primeras regulaciones internacionales para controlar la caza de ballenas y todos aquellos problemas que se derivaban de la contaminación por petróleo, y comenzamos a acuñar un nuevo concepto que es el del recurso natural renovable. Es decir, comenzamos a hacer esa diferenciación entre el recurso renovable y el no renovable, obviamente refiriéndonos al no renovable como el no renovable como el minero, y el renovable como todo aquello que puede volver a resurgir, ¿no? Como los recursos forestales, por ejemplo. Pero digamos que fue un punto de inflexión muy interesante porque plantea una división conceptual bien interesante allí. Bien, en los años 70 surge Estocolmo 72, que como ya lo hemos analizado en otras ocasiones, digamos que fue la puesta de largo de la parte medioambiental, fue la primera gran reunión de países que acumuló pues, una parte considerable de países, y aquí se comienzan a establecer una serie de principios de carácter global. Fruto de eso es que en el año 74 Colombia saca su Código de Recursos Naturales Renovables, que se llamó el Decreto 2811 de 1974. En los años 70, UNCLOS ya fue la tercera reunión y ya comenzamos a plantear una cosa un poco más concreta sobre cómo debía ser la gobernanza de los océanos. Fue la década que hubo la creación de la Unidad de Parques Nacionales,
ya como una unidad de carácter administrativo. Ya no era solamente el Parque Nacional X o el Parque Nacional Y, sino que había una unidad administrativa de parques nacionales. Y en aquella época estaba adscrita al Ministerio de Agricultura. En estas épocas también, a partir de Estocolmo 72, irrumpe la sociedad civil en el discurso político ambiental a través de las organizaciones no gubernamentales, y comienzan a surgir una serie de tratados internacionales con unos objetivos ya muy específicos y también con mecanismos coercitivos que, si bien funcionan más o menos bien, comienzan a tener una preponderancia en el ordenamiento jurídico internacional. Solo para citar dos de ellos, tenemos el primero, que es MARPOL, y el segundo, que se llama CITES. MARPOL hace referencia a la necesidad que hubo de regular la emisión de basuras y de contaminantes en el mar. Bien, más o menos para que ustedes se hagan una idea, los barcos cuando salían de puerto cargaban una serie de mercancías, y que cuando llegaban al final de su destino, ya parte de esa mercancía, bueno, de los insumos que se habían utilizado durante el barco, no llegaban. ¿Y esto qué era lo que sucedía? Pues que el barco era como un botadero de basura, y todo lo que iba desechando el barco lo iban tirando por la borda al mar. Imagínense ustedes un crucero arrojando basuras, excrementos, aguas servidas, etcétera, etcétera, en un recorrido turístico. Eso no tenía ni pies ni cabezas. Pues bien, Marpol lo que previó fue establecer una especie de control de lo que se sube en el barco en su puerto de partida y lo que desembarca en el puerto de llegada. Y que por lo tanto esos desechos que se producían a lo largo de la travesía debían ser dispuestos adecuadamente en los lugares de arribo. En el caso de CITES hace referencia a todos aquellos acuerdos internacionales que buscan regular el tráfico y el comercio de especies que están en peligro de extinción. Solo para que ustedes se hagan una idea, después del narcotráfico y de las armas, el tráfico de especies silvestres es uno de los puntos o uno de los mejores negocios que existen en Colombia. En los años 80 se comenzaron a trabajar en los procesos de planificación, y sobre todo referidos a cuencas hidrográficas. En los años 80 se creó el primer Ministerio del Medio Ambiente que hubo en América Latina, que fue en Venezuela. Y en el año 1987 surge la Comisión Brundtland, que ya la estudiaremos más adelante, aunque hablamos de ella en la clase pasada. En los años 90 se produce la Cumbre de Río de 1992, y junto con la Cumbre de Río de 1992, que viene siendo como ya la puesta en largo de todo lo que se habló a partir del 72 ¿cómo se llama?, en Estocolmo, se tomaron ya decisiones mucho más de fondo y se establecieron principios muy concretos que la gran mayoría de los países del mundo acogieron dentro de sus legislaciones. De hecho, la Cumbre de Río desató algo que se llamó el constitucionalismo verde latinoamericano, porque hubo un cambio fundamental y drástico, y muchas constituciones, y eso lo analizaremos en nuestra próxima clase, muchas constituciones comenzaron a girar hacia el color verde. Y la de Colombia, la constituyente colombiana, fue una de ellas. La Cumbre de Río también dio como resultado acuerdos muy específicos como el Programa 21 y el Capítulo 17, que hace referencia a la necesidad del cuidado de los mares como parte fundamental de los ecosistemas del mundo. Involucra al ordenamiento territorial como una herramienta muy específica de gobernanza de los recursos naturales. De hecho, una de nuestras clases hace o gira completamente a través del ordenamiento territorial. Se crean una serie de organismos como el ICARM, y también ya digamos que se acuerda formalmente todo lo que tiene que ver con UNCLOS 3, es decir, finalmente en el año 94 ya entra en vigencia el Código Mundial de los Océanos, que es la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. A partir del siglo XXI, ya comienzan a surgir otro tipo de conceptualizaciones, como los estudios integrados, es decir, ya pasamos
de esto que había en los años 50 de legislaciones aisladas, a tener una idea de que todo esto funciona encadenado. Tenemos o hemos perfeccionado todo lo que tiene que ver con el diagnóstico o los estudios de impacto ambiental como una herramienta de gestión ambiental y digamos que para el año 2012, 164 países habían firmado y ratificado los convenios internacionales sobre derecho del mar y Colombia no lo ha hecho todavía. Es decir, Colombia no forma parte de la convención. Pero ese es un tema muy interesante que nosotros vamos a tratar en nuestras clases cuando tengamos que ver la parte de derecho del mar. Bueno, por último, quiero traerles una explicación muy somera de cómo funciona esta parte que tiene que ver con ese otro 50% de nuestro territorio, que es la parte marino-costera. Fíjense ustedes, nosotros digamos que en esta gráfica tenemos la parte continental y aquí comienza la orilla del mar. Pues bien, resulta que en términos generales, todas las formaciones costeras tienen una bajada, digamos, progresiva hacia las profundidades. Se produce una especie de repisa normalmente, que es lo que se denomina como la plataforma continental, y finalmente se desciende hacia los fondos abisales, es decir, a las profundidades del océano, ¿verdad? Y la legislación internacional ha establecido que una serie de sectores geográficos aledaños a la costa han sido denominados a través de diferentes entidades para poder regular este tipo de cosas. Bien, más o menos lo que quiere decir es que a partir de la orilla hasta la línea de base recta, que es una línea imaginaria que se traza en unos puntos que son acordados por cada estado, se considera que son aguas interiores. A partir de esa línea de base recta, que se llama, comienza el mar territorial, que tiene una distancia de 12 millas náuticas. Posteriormente tenemos 12 millas más, que es lo que hemos denominado la zona contigua, y posteriormente hasta completar las 200 millas náuticas, que se considera la zona económica exclusiva. A partir de las 200 millas náuticas en adelante, todo lo que hay se consideran aguas internacionales y por lo tanto patrimonio común de la humanidad. No voy a adelantarme mucho en este tipo de cosas porque eso es un tema que vamos a estudiar con muchísimo detalle cuando terminemos la parte continental y comencemos con la parte marino-costera. Pues bien, creo que con esto tenemos suficiente para nuestra próxima clase, pero son muchos conceptos, muchos temas que yo espero que ustedes comiencen a investigar con mucho detalle, porque todas estas cosas nos van a plantear serias dudas y vamos a poder ir resolviéndolas en el transcurso de nuestra clase. Muchas gracias y espero que puedan ver este video sin ningún problema y sobre todo que lo tengan en consideración porque en nuestra próxima clase sí que vamos a hacer nuestra primera evaluación del material visto durante la clase.